Como siempre, es un gusto compartir con todos ustedes. En este tiempo damos gracias al Señor por el tiempo que nos regala juntos y que podamos efectivamente recibir esta palabra viva que Él tiene para todos y cada uno de nosotros en el día de hoy. Bueno, estamos desde la semana pasada, hemos estado mirando eh, esta perspectiva profética que encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Estábamos mirando versículos del 25 hasta el 27, en donde el profeta Ezequiel, en un contexto en el que el Señor estaba prometiendo al pueblo de Israel restaurarlo, después de que el pueblo de Israel pues estaba siendo esparcido o había sido esparcido por muchas naciones del mundo, y obviamente estaban sufriendo persecuciones y un poco de temas así. Y el Señor, obviamente a través del profeta, nos muestra estas palabras que tienen que ver evidentemente con la obra redentora de Jesucristo, ahora para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? A nuestro favor. Y es maravilloso saber cómo, aun cuando este libro fue escrito hace más o menos, un poquito más de 2500 años posiblemente, ¿verdad? Hoy podemos nosotros mirarlo como, digamos, una hoja de ruta, ¿verdad? O una planificación que el Señor ya había hecho desde antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos en su momento disfrutar de la obra redentora de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Así que vamos a hacer una pequeña oración para arrancar en esta mañana y agradecerle al Señor por su amado Hijo que mora en nosotros y por sobre todo que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que abra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender juntos todos absolutamente toda esta obra preciosa y maravillosa que el Señor ha hecho a nuestro favor. Así que vamos a hacer una oración ahí donde nos encontramos. Bendito Padre, queremos darte gracias en el nombre de Cristo por tus bendiciones y por tu amado Hijo, el que mora y vive dentro de todos y cada uno de nosotros. Gracias por amarnos y por bendecirnos, Señor, y por estar con nosotros, Señor, en nuestro espíritu, morando y viviendo en nuestra vida. Gracias, Señor, por cada persona, hermano, que se encuentra aquí en este lugar. Reconocemos nuestra inmensa y absoluta necesidad de ti y, Señor, la necesidad imperiosa y continua de saber que lo único que necesitamos eres tú, porque tú eres la provisión de nuestro Padre para cada circunstancia, situación de nuestra vida. Sabemos que fuimos creados para ti, para tu gloria, para expresarte, para ser llenos de ti y para que podamos manifestar todo lo que tú eres. Gracias, Padre, por amarnos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada arrancamos entonces leyendo estos versículos. Lo vamos a hacer nuevamente. Dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pues si nosotros nos damos el tiempo para poder discernir efectivamente esta palabra maravillosa que el Señor nos da aquí, vamos a darnos cuenta que efectivamente esta es una profecía mesiánica, es una profecía efectivamente de la obra que Cristo iba a hacer en nosotros y el efecto que esa obra iba a causar en toda nuestra vida. Finalmente, la manera como el Señor nos vuelve efectivamente a ese estado en el cual Él nos generó y nos creó es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza fue ciertamente la idea central y el propósito por el cual Dios creó al hombre. El hombre fue creado efectivamente para ser imagen y semejanza de Dios. Y eso significa que la única creación que Dios ha hecho, ¿verdad? En el universo y ha hecho por siempre para que pueda expresar y manifestar todo lo que Dios es, somos nosotros. El Señor nos ha dado un cuerpo
¿verdad? Para que efectivamente sea una expresión y una manifestación y seas el vehículo por medio del cual el Señor efectivamente se pueda manifestar y relacionar con toda su creación. Ahora, como todos nosotros sabemos, el hombre perdió lamentablemente esta perspectiva, ¿verdad? Ya que el pecado, una vez que entró en el ser humano, nos separó de Dios. Y nosotros recibimos la herencia de maldad, de pecado y esta naturaleza inclinada hacia el mal, esta naturaleza contraria a Dios, lo que hace que efectivamente pues nosotros naturalmente no estemos interesados en escuchar a Dios, sino que más bien al contrario, la inclinación de nuestro corazón, de nuestra mente y de todo nuestro ser generalmente es hacia todo aquello que efectivamente Dios nos muestra a través de su palabra, que no es algo que efectivamente nos vaya a hacer bien, es decir, el pecado y todo lo que significa vivir fuera de Dios, como dice la Escritura, porque fuera de mí nada podéis hacer, es evidente que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, fuera de Él simplemente lo que hemos encontrado, muerte, tristeza, enfermedades, inseguridad, tristeza y muchas otras cosas que nosotros conocemos del día de hoy. Pero sin embargo, Dios promete el hacer la obra, porque si es que efectivamente el Señor no trabajaría en este tema, nosotros jamás seríamos libres de esta naturaleza pecaminosa que nosotros efectivamente ahora tenemos. El Señor tenía que luchar o que tenía que exterminar o acabar, ¿verdad? Con Satanás. Tenía que acabar y extirpar, ¿verdad? Al mundo. Tenía que terminar con nuestra carne. Y efectivamente también el Señor vino, ¿no es cierto?, a acabar con la ley, no porque la ley fuese mala, porque la ley es santa, justa y buena, dice la Escritura, pero sin embargo la ley, ¿verdad? Al nosotros tener como sustancia el pecado dentro de nuestro ser, ¿verdad? El pecado aprovechándose y tomando ocasión del mandamiento produce en nosotros exactamente todo lo que el mandamiento escrito nos pide que hagamos. Si nosotros pudiésemos realmente cumplir todos los mandamientos de Dios, entonces seríamos vivificados por la ley, dice la Escritura. Pero como la ley realmente es espiritual, es decir, la ley solamente puede ser cumplida en términos espirituales. La carne, es decir, tú y yo, somos incapaces de poder cumplir la ley por nosotros mismos. Ahora, el Señor sabía obviamente esto, pero el ser humano no sabía, porque el ser humano todavía sigue teniendo una muy buena opinión de sí mismo. El ser humano está viendo su propia justicia, el ser humano está viendo relacionarse con Dios en función de lo bueno que es, en función de sus propios méritos. Pero como dice la Escritura, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en Jesucristo. Porque Jesucristo se hizo hombre justamente para poder cumplir todo lo que tú y yo éramos incapaces de poder cumplir. Y para que nosotros, poniendo nuestra fe en Jesucristo, seamos revestidos de Cristo y toda la obra maravillosa de santidad, de justicia y de verdad que Cristo hizo nos sea imputada a ti y a mí por gracia. Es decir, el Señor nos regala esta vida, nos regala esta justificación, nos reviste de su justicia, que es la vida de su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad? Básicamente porque a Él le plació y Él quiso desde el principio que nosotros seamos hechos imagen y semejanza de Dios. Es decir, Cristo es el único camino que nos lleva de regreso a casa. Cristo es el único camino que efectivamente hace que retornemos al propósito por el cual todos nosotros, los seres humanos, fuimos creados. De ahí que Cristo murió por todos los hombres, para que todos los hombres, ya que todos los hombres hemos pecado, todos los hombres hemos sido destituidos de la gloria de Dios, es necesario que todos los hombres también hoy efectivamente tengamos que reconocer a Cristo como nuestra justicia. Tengamos que ser revestidos del sacrificio que el Señor hizo, ¿verdad? Para que nosotros efectivamente nos podamos vestir. Esa figura del sacrificio que el Señor hizo con Adán y Eva cuando fue el primero que sacrificó un animal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la sangre inocente de ese animal justifique el pecado de Adán en ese momento y para que la piel del animal sea puesta encima como vestidura de Adán, ya que no olvidemos que Adán y Eva pues se les ocurrió cuando se vieron desnudos, ¿verdad?
generarse unas ropas de los vegetales que encontraban al lado de ellos. Pero sin embargo, el Señor lo que hizo es darles efectivamente un mejor vestido. Primero, ¿verdad? A través del sacrificio del animalito, esa sangre inocente era derramada, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre es imposible la remisión de los pecados. Así como el Señor no ha querido que nuestra sangre sea derramada para que efectivamente nosotros desaparezcamos, sino que era permitido sacrificios sustitutivos que derramen su sangre inocente, ¿verdad?, por nosotros, para que nosotros nos justifiquemos delante de Dios, para que nuestros pecados nos sean perdonados, pero no por nuestros propios méritos ni por nuestras propias obras, sino por la sangre inocente del sacrificio que efectivamente dio. Todo esto era figura de la obra maravillosa de Cristo, porque ahora la Escritura nos dice que el sacrificio de Cristo y la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad?, no solamente que nos perdonan y nos limpian todos nuestros pecados, sino que aparte nos quita la conciencia de pecado. Ese es el punto central, porque antiguamente los israelitas, a pesar de que hacían continuamente sacrificios todos los años, y ese sacrificio duraba un tiempo simplemente para perdonar sus pecados, pero inmediatamente después tenían otra vez conciencia de pecado, y por eso ellos necesitaban un sacrificio y otro sacrificio y otro sacrificio y otro sacrificio. En cambio, la Escritura nos muestra que el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, quita el pecado del mundo y aparte que efectivamente limpia nuestras conciencias de pecado. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que Cristo Jesús derramó su sangre por todos nosotros y por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, entonces podemos estar absolutamente seguros que ese sacrificio es eterno para ti y para mí por siempre. Y cada vez que nosotros de alguna manera pecamos, ahora tenemos el privilegio de venir a Cristo para que esa misma sangre que derramó hace 2000 años por nosotros nos cubra el día de hoy, ¿verdad? Y esa sangre, pues no solamente que nos cubre y nos limpia, sino que también nos da una conciencia limpia, libre de pecado. Y esto es lo que el Señor quiere, que vengamos al Señor ya nosotros confiadamente con un corazón limpio, con una mente limpia, con una conciencia limpia, porque Cristo pagó y perdonó todos nuestros pecados. Es decir, esto nosotros lo hacemos nuestro por medio de la fe, no porque lo merezcamos, no porque de alguna manera tengamos méritos de justicia delante del Señor, sino porque efectivamente cuando nosotros nos agarramos del sacrificio de Cristo, inmediatamente todo lo que es de Cristo hacemos de nosotros y el Señor ya no nos ve más a nosotros, sino ve a Cristo viviendo y morando en nosotros, y solamente es cuestión de tiempo para que la vida de su amado Hijo se vaya perfeccionando en nuestro corazón. Esto lo pongo en el preámbulo porque en los versículos que estamos viendo, justamente el Señor nos muestra cómo trabaja, cómo ha trabajado, cómo desde antes de la fundación del mundo, cómo hace 2500 años, cuando nosotros ni siquiera teníamos idea de que íbamos a existir, ¿verdad? Él ya había pensado en ti y en mí, porque esto que habla, ¿verdad?, es para efectivamente Israel. Pero el Señor nos aclara a través de los evangelios, por medio del apóstol Pablo en este tiempo, que nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros somos ahora el verdadero Israel. ¿Quiénes? Los que efectivamente hemos sido circuncidados con la circuncisión, ¿verdad?, del corazón, con la circuncisión que se genera a través del espíritu, ¿verdad? Y ya no con la circuncisión que se genera a través de la ley, sino la circuncisión del corazón, la que se genera en el espíritu. Y efectivamente, todos aquellos que hemos sido circuncidados, ¿verdad?, por la vida nueva, por la regeneración que Dios nos ha dado a todos y cada uno en Jesucristo, ¿verdad? Ahí nosotros somos circuncidados y venimos a formar parte del pueblo de Israel, del verdadero pueblo de Israel. No olvidemos que el Señor decía que Él buscaba adoradores que le adoren en espíritu. Por esto es que el Señor nos dio un espíritu, para que nosotros ahora le adoremos en quien el Señor nos revela que somos en el espíritu, para que le adoremos por medio de la fe, entendiendo que somos santos por el santo, somos justos por el justo, somos todo lo que Él es lo que nosotros somos ahora. Pero no porque necesariamente en nuestra experiencia lo seamos, sino porque en el espíritu ya lo somos. Así que cuando el Señor habla de que nosotros somos perfectos y de que nosotros somos santos,
y usted va a ver, por ejemplo, las epístolas de los apóstoles, por ejemplo, en el libro de Corintios, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que la iglesia de Corinto era un desastre en términos de santidad, en términos de justicia, en términos de pulcritud y de testimonio. La iglesia de Corinto realmente pues era una iglesia que estaba de pronto muy lejos de el estándar de santidad y de justicia que el Señor estaba pidiendo. Pero sin embargo, cuando el apóstol les describe a ellos, les dice a los santos, ¿verdad? De las iglesias que están en Corinto. ¿Por qué? Porque ellos no son santos por lo que están haciendo. Se tendrá que manifestar la santidad de ellos en su momento, por supuesto, y este es el trabajo que el Señor está haciendo dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, la santidad a la cual el Señor ahí se está refiriendo es la santidad que ellos ya son, ya tienen, les pertenece en el Espíritu. Y es exactamente lo mismo para ti y para mí. Ese es el adorador que Dios busca que le adore ahora, el que le adore en espíritu, el que le adore efectivamente en aquella parte del cuerpo, ¿verdad? Que efectivamente el Señor nos dio ahora en la regeneración, que es santa, que es justa, porque al final el espíritu que el Señor nos dio, ¿no es cierto?, no es más que engendrado por Él. Y ahora nosotros tenemos al Hijo de Dios morando y viviendo en nuestro espíritu. Él es el santo, Él es el justo. Ahora, como esa vida es la sustancia de mi nueva regeneración, esa vida es la que tiene que ir apareciendo en mi alma. Esa vida es la que tiene que impartirse en mi alma. Esa vida es la que tiene que derramarse en mi alma. Esa vida es la que tiene que comenzar a aparecer en mi alma, en mi propia experiencia. Y en la medida que esa vida comience a aparecer en mi alma, también mi cuerpo en consonancia va a ir actuando con obras buenas. Así que quien obra en mí no soy yo, sino es Cristo realmente desde el Espíritu que arranca, ¿verdad?, obrando en mi alma y después arranca obrando en mi cuerpo. Y es por eso que el Señor nos muestra algo maravilloso y dice que Él es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Realmente ahí sí podemos decir como el apóstol Pablo, ¿no? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, si Cristo vive en mí, pues entonces dejemos que Cristo actúe en nosotros. Porque muchas veces nosotros decimos lo mismo, porque es verdad. Cuando el apóstol Pablo dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es una realidad para todos nosotros. Ahora, para el apóstol Pablo no solamente era una realidad conceptual y que estaba en el campo de la fe, que sí estaba también, sino que ya era una realidad experimental. Realmente el apóstol Pablo cada día veía cómo Cristo era el que actuaba en él. Cristo era el que se movía en él. Cristo es el que pensaba en él. Cristo es el que hablaba en él. Cristo es el que hacía las obras en él. Y efectivamente este tiene que ser, obviamente, nuestra propia experiencia. Ahora nosotros confesamos en el Espíritu que efectivamente somos santos, somos justos, somos todo lo que Cristo es. Pero la realidad es que esto debe impartirse a nuestra alma. Y de esto se trata ahora el trabajo de santidad o de santificación que el Señor está haciendo dentro de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo expresa con las siguientes palabras. Dice, hijitos, en el libro de Gálatas, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Cristo tiene que ser formado en nuestra alma, ¿verdad? Y de esto hablan estos versículos. Primero arrancamos la semana pasada hablando en el 25 que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es decir, si el Señor no arranca la obra de limpieza, la obra de una sanitización profunda dentro de cada uno de nosotros, hermanos, es imposible que nosotros podamos efectivamente salir de la condición de pecado y de muerte en la cual nos encontramos. En eso debemos estar clarísimos. Si el Señor no hace la obra, si el Señor no arranca haciendo la obra dentro de cada uno de nosotros, vana es toda nuestra justicia, vana es toda nuestra religión, vana es toda nuestro interés en Dios, si es que efectivamente el Señor no arranca. Pero estos versículos justamente confirman que eso es lo que Él ha hecho. Arrancar ya a favor de la humanidad, a favor de los hombres, para todos los seres humanos. Ahora, como el Señor nos dice en el libro de Timoteo, si mal no recuerdo,
dice que Él es el Salvador de todos los hombres, ¿verdad? Pero mayormente de los que creen. Realmente el Señor es el Salvador de todos los hombres. Digamos que el Señor es la esperanza de salvación de todos los seres humanos. En otras palabras, la salvación de Dios está disponible para todos los seres humanos, pero mayormente para los que creen, mayormente para los que creemos, porque los que creemos vamos a confirmar en nuestra propia experiencia que efectivamente lo que Dios dice en su palabra es verdad y que las promesas de Dios al día de hoy son vigentes para ti y para mí, creíbles, son experimentables, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor quiere que efectivamente tú y yo veamos permanente y continuamente. Entonces, estos versículos de esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, tiene que ver básicamente con esta palabra maravillosa del Evangelio, de las buenas noticias del Evangelio, ¿verdad? Con esta escritura, pero más que con la escritura, es efectivamente con el espíritu de la escritura que está detrás. Es decir, la escritura contiene un espíritu. Ese espíritu es el que se esparce, es el que realmente entra dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para limpiarnos y para purificarnos. Qué maravilloso, por ejemplo, es saber que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados. Esa palabra nos tiene que libertar, nos tiene que lavar y nos tiene que limpiar. Es decir, nosotros ya no podemos estar siendo esclavos del pecado, ¿verdad? Desde la perspectiva de la acusación, ¿verdad? De Satanás. No olvidemos que el acusador de nuestros hermanos, dice la escritura, es Satanás. El acusador nuestro delante de Dios es Satanás. ¿Y Satanás cómo nos acusa? Pues Satanás siempre nos va a acusar respecto de sacarnos en cara nuestros pecados, las cosas que hicimos o las cosas que dejamos de hacer. Satanás, si nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, siempre va a estar de alguna manera desenterrando desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra conciencia, ¿verdad? Cualquier cosa que pudimos haber hecho. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo en su palabra preciosa y maravillosa nos dice que Él efectivamente ha pagado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que el Señor aceptó y le satisfizo 100% todo el pago que el Señor hizo a nuestro favor. ¿Qué significa aquello? Que nosotros ya no tenemos deuda con Dios. ¿Qué significa aquello? Que esa palabra nos limpia, esa palabra nos liberta, esa palabra a nosotros nos da tranquilidad, seguridad y confianza. Y así pues muchas otras palabras de la escritura que están dadas para que esa palabra se convierta efectivamente en el agente detergente y de limpieza que tú requieres todos los días. De ahí es tan importante venir a la palabra viva del Señor. No solamente se trata de leer las escrituras, que por ahí sí arranca, sino de meditar en las escrituras, de discernir en las escrituras, de considerar las escrituras. También el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo, si mal no recuerdo, y le decía, considera todas estas cosas que te digo y Dios mismo te dé conocimiento en todo. Esto es maravilloso porque la escritura nos ha sido dada para que consideremos todo lo que ella nos dice como palabra de Dios. Y Él mismo es el que nos va a ir dando entendimiento en todo. No esperemos que aquí el pastor, el curita, el apóstol o como le querramos llamar, sea el que nos dé entendimiento. Nosotros en su momento podemos ser simplemente un canal, ¿verdad? Profético para todos y cada uno de ustedes en el sentido de que podamos desempolvar o desarraigar o de alguna manera abrir, ¿verdad? Alguna revelación para que efectivamente esta pueda entrar en nosotros. Pero realmente eso hace el Espíritu Santo. Nosotros simplemente lo que hacemos es de alguna manera poner en la mesa lo que el Señor nos va mostrando en el corazón. Pero su palabra, ¿verdad? La que tú tienes alcance por medio de la escritura, considerar la escritura permanentemente, estar discerniendo en tu mente lo que el Señor dice, la escritura promete que Él mismo te dará entendimiento a ti en todas las cosas. Y es por esto importante, hermanos, que nosotros entendamos que esta agua pura, aquí cuando la escritura dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, pues la escritura contiene ese poder
limpiador, detergente y profundo para todas las heridas de tu corazón, para todos los pecados, para todas aquellas cosas en las cuales todavía tú te puedas sentir indigno, para todo aquello que de alguna manera, ¿verdad? Aún es molestoso, pues el Señor por medio de la palabra tiene la solución para que efectivamente tú seas limpio de todo aquello. Y veíamos algunos versículos, ¿verdad? Como en Efesios 5, 25, 26, en donde el Señor hace una comparación: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla y habiéndola purificado. Cristo purificó a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, Cristo purifica a la iglesia por la palabra. La palabra es el lavamiento que tú y yo necesitamos. De ahí que es tan importante, hermanos, que vengamos a bañarnos espiritualmente todos los días en la palabra de Cristo. De ahí que es tan importante que no dejemos de tomar una ducha espiritual permanente y continua, así como te bañas todos los días, ¿verdad? En tu cuerpo, para limpiar tu cuerpo, es necesario que tomes una ducha espiritual con la palabra todos los días para que efectivamente te limpies. Esto es importante, hacerlo como una costumbre. Pues sí, pero más que una costumbre y más que un rito que debamos cumplir por leer un capítulo o un versículo, es mejor que nada. Digamos que es como más o menos, de alguna manera, haciendo una analogía, cuando el gatito que usted tiene en su casa trata de lavarse con su lengua, ¿no? Pues bueno, si vemos que el gatito como que se lava y se baña con su lengua, pero no es lo mismo que tomar una ducha. Es decir, nosotros podemos muchas veces estar simplemente pegándonos una leidita, y es como el gatito que de alguna manera pues está intentando lavar y limpiar con su lengua. Pero sin embargo, cuando nosotros venimos a la escritura, así sean 2 o 3 versículos, entendiendo el contexto, ¿verdad? Lo importante es que siempre esos versículos son la puerta que se nos abre para poder introducirnos a esta carretera maravillosa que es Cristo, cuando dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, aquí vemos cómo efectivamente el apóstol santificó, Cristo santificó a la iglesia, ¿verdad? Purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Y la palabra de Cristo hoy sigue estando vigente para ti y para mí. Ahí vemos cómo la palabra de Cristo es efectivamente lo que el Señor esparce dentro de nosotros. Juan 15:3, dicho por el propio Señor Jesucristo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, nosotros desde la perspectiva del Señor, el momento en que a Él le declaramos nuestro Señor y Salvador, el momento en que lo recibimos en nuestro corazón, ya nosotros efectivamente, ¿verdad? Recibimos esa palabra de purificación y de limpieza, y ya nosotros hemos sido regenerados, tenemos la regeneración dentro de nosotros. Ahora se requiere que se repita este método. Si es bien cierto, el Señor, como dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Ok, ya nosotros hemos confesado a Cristo, nosotros hemos creído en Cristo, hemos recibido la salvación de Cristo. Ahora, ¿qué resta? Ahora resta que esa salvación se imparta a nuestra alma. Es decir, salvación es la palabra sotería. La palabra sotería es liberación. La palabra sotería es provisión. La palabra sotería es sanidad. Es decir, la liberación, la provisión, la sanidad para todos y cada uno de nosotros ya están disponibles en el Espíritu, el momento en que nosotros fuimos regenerados y recibimos el Espíritu de Dios. Este Espíritu maravilloso de Dios hoy efectivamente tiene que impartirse a nuestra alma para que nuestra alma comience ahora a recibir la salvación, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Así que Jesús es la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, Juan 15:3. Y así sucesivamente, como vimos la semana pasada, ¿verdad? Hay versículos que nos demuestran claramente que esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿No es cierto? Es la obra del Señor permanente y continua en nuestro corazón, de limpieza en limpieza, de santificación en santificación. Y en ese propósito y en esa posición estamos ahora. Ahora vamos a ir al versículo 26, ¿verdad? Del libro de Ezequiel, capítulo 36, en donde dice:
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ya que el Señor nos limpió con su palabra, versículo 25 contiene la base, contiene la estructura sobre la cual se tiene que seguir fundamentando todo el resto. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es la obra que el Señor alcanzó por medio de su sacrificio para todos y cada uno de nosotros. Como nos dice la Escritura, que no hay, ¿verdad?, ninguna otra base o ningún otro fundamento que el que ha sido puesto, sino que es Jesucristo, el fundamento de nuestra salvación, el fundamento de nuestra sanidad, el fundamento de nuestra liberación, el fundamento de nuestro derecho para poder nosotros hoy, ¿verdad?, recibir todos los beneficios de Cristo, es la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Cristo puso los cimientos, Cristo puso el fundamento. Y como dice la Escritura, pero mire ahora cada uno, ¿verdad?, cómo sobreedifica. Porque cuidado que nosotros hemos sido sobreedificados por los apóstoles, mejor dicho, hemos sido cimentados, ¿verdad?, o fundamentados por los apóstoles, ¿verdad?, en Cristo. Y cuidado, nosotros comenzamos a construir, ¿verdad?, en lugar de más Cristo, ¿verdad? Comenzamos a construir doctrina, nos comenzamos a construir sobre religiones, nos comenzamos a construir sobre filosofías, nos comenzamos a construir, ¿verdad?, sobre tendencias doctrinales, etcétera. No, siempre, ¿verdad?, Cristo debe seguir siendo ese material precioso sobre el cual nosotros tenemos que ser sobreedificados. No olvidemos que nosotros nos constituimos en las piedras del edificio de Dios. Así que Cristo es el que tiene que ser levantado. Cristo es el que tiene que ser edificado. Cristo es el que tiene que efectivamente ser formado dentro de todos y cada uno de nosotros. Cristo en el versículo 25 ya puso la obra. Ahora arranca esta experiencia en la que tú y yo nos encontramos. El Señor dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Perfecto, ya sabemos que el Señor ha puesto en nosotros un espíritu nuevo, ¿no es cierto? Ya sabemos que tenemos el espíritu dentro de nosotros el momento en que nacimos de él. Ese espíritu es la capacidad que tú y yo hoy tenemos para poder relacionarnos con Dios, para tener conciencia de Dios, para tener comunión con Dios y para poder recibir, por medio de la intuición del Espíritu, efectivamente toda la revelación que el Señor tiene para ti y para mí. Ahora nosotros somos de la misma especie del Señor porque hemos sido nacidos de Dios. Entonces, al ser de esa misma especie, hoy sí que tenemos la vida que Dios tiene para que efectivamente nosotros al recibirla y al esta crecer en nosotros podamos tener la capacidad de comunicarnos, de entender, comprender, recibir, ¿verdad?, todos los beneficios de Dios y de la vida que efectivamente Él tenía prevista para nosotros a nuestro favor. Entonces, ahora el trabajo del Señor para que esa vida se haga efectiva en nosotros es que se imparta desde el Espíritu que ya nos ha sido dado. No olvidemos que en el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está hablando de en nuestro espíritu entra el Espíritu de Dios. Ok, el Espíritu de Dios y nuestro espíritu se hacen un solo espíritu. Entonces, muy bien podemos decir que el Espíritu de Dios y nuestro propio espíritu ahora está fusionado, es un solo espíritu, porque pertenecen a la misma, al mismo ámbito. Ustedes han visto el mercurio, ¿verdad? Como cuando efectivamente ustedes desparraman el mercurio, se puede convertir en muchas bolitas de mercurio, pero en la medida que usted coge una bolita y una otra, ¿verdad?, esas dos bolitas se hacen una sola.
y cuando usted va uniendo todas, de pronto tiene una sola bola de mercurio. Pues más o menos eso es lo que sucede. Ahora nosotros somos de Cristo, nuestro espíritu le pertenece a Cristo, ha nacido de Cristo, y cuando nuestro espíritu se une a Cristo es como cuando el mercurio se une al mercurio, se hacen uno solo. Así nosotros ahora, cuando nuestro espíritu se une al espíritu del Señor, somos uno solo con Él, ¿verdad? Ahora, aquí el Señor está en este trabajo importante, y es por esto: os daré corazón nuevo, os daré corazón nuevo. El corazón, ¿verdad?, dentro de la perspectiva de la Escritura, tiene que ver con las funciones que tiene el alma y por lo menos con una función que tiene el espíritu. Las funciones que tiene el alma son la mente, las emociones y la voluntad. Y las funciones que tiene el espíritu tienen que ver con la conciencia, tienen que ver con la intuición y tienen que ver con la comunión, ¿verdad? Pero hay un órgano, por llamarlo así, ¿verdad?, que tanto toca el alma como toca el espíritu, que se llama la conciencia. Entonces, cuando el Señor nos está hablando del corazón, generalmente, o se nos habla en la Escritura, se nos está hablando, ¿verdad?, de las funciones del alma más la función, ¿verdad?, de la conciencia, que está efectivamente radiante en el espíritu. Entonces, el Señor lo que quiere ahora es que se imparta a través de esta conciencia, ¿no es cierto?, a todos y cada uno de nosotros, se imparta todo lo que Él es. Es decir, este hilo conductual que tenemos ahora permite el que el espíritu efectivamente comience a dispensarse, ¿verdad?, en nuestra alma. Y este es el proceso en el cual el Señor dice: os daré corazón nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Miren, esta es una actividad, ¿verdad?, que el Señor permanentemente está e insistentemente está generando dentro de nosotros. El Señor nos va llenando con todo lo que Él es. Esa es su misión. El Señor nos va llenando, hablo en nuestra alma. El Señor nos va llenando todo, con todo lo que Él es, para ir expulsando de nosotros todo lo que somos. Esa es la manera de Dios. Esto tiene que ver directamente con lo que en su momento Juan el Bautista dijo a sus discípulos: es necesario que Él crezca para que yo mengüe y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cuando Él crece en mí, todo lo viejo de mí va saliendo. Todo lo viejo de mí se va expulsando. El Señor nos va llenando con todo lo que Él es para ir expulsando de nosotros todo lo que somos. Esa es la forma como el Señor va formando un corazón de carne, un corazón suave, un corazón receptivo e inclinado a las cosas de Dios. Un corazón inclinado a escucharle, a obedecerle, a deleitarse con su palabra, con su sabiduría y con la vida que proviene de Él. Esto, en la medida en que este corazón va recibiendo esta sustancia de la llenura de todo lo que Dios es, permite que se vaya echando fuera de nosotros todo el corazón de piedra que en su lugar tiene que ver con alguien que es independiente de Dios, que no lo escucha, que es duro y no receptivo para con sus cosas, un corazón de incredulidad que no teme a Dios, no busca a Dios y que no acredita a Dios toda la obra de sus manos. Así, en la medida que somos nosotros llenos de Él, se manifiesta por medio de todo nuestro ser toda su suavidad y vamos siendo libres de nosotros mismos. Es muy importante que entendamos, hermanos, que el trabajo que el Señor está haciendo de os daré un corazón nuevo, a pesar de que para Él está hecho, porque Él ve en la eternidad, pero nosotros aún tenemos todavía que convivir, ¿no es cierto?, con una carne,
con una acción residual de un corazón de piedra que todavía dentro de nosotros se resiste a escuchar a Dios, a veces a creerle, a veces efectivamente a darle crédito de todo lo que Él es. Pero sin embargo, sí que ya en nosotros hay un deseo, sí que en nosotros ya existe un anhelo por conocer más de Él. Sí que ahora nosotros estamos más receptivos a escuchar del Señor. Sí que ahora nosotros estamos mucho más interesados en que efectivamente Él nos llene, Él tome todo lo que nosotros somos para que nosotros podamos convertirnos, ¿verdad?, en sus siervos, en sus hijos que somos, pero en esos siervos, ¿verdad?, desde la perspectiva del cuerpo, en donde cada miembro del cuerpo le sirve a la cabeza, ¿verdad?, como un instrumento idóneo. Entonces el Señor va a darnos un corazón nuevo y poner dentro de nosotros un espíritu nuevo. Fíjate, ya sabemos que el espíritu del Señor nos dio, vuelvo y repito, el momento en que fuimos regenerados, el momento en que nosotros pusimos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros recibimos el espíritu. Ahora el proceso es el que tú y yo recibamos este corazón nuevo. Y dice la segunda parte, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Fíjate, ese es el proceso. Quitaré de vuestra carne. Ya sabemos lo que es nuestra carne. Nuestra carne es todo aquello que está contrario, que es ajeno a la obra inicial de Dios en Adán. Nuestra carne es en lo que el hombre se convirtió por causa del efecto de la entrada de Satanás al hombre, ¿verdad? Para que ahora Satanás tenga también un cuerpo de expresión. La escritura a este tema le llama en el capítulo 7 de Romanos el cuerpo de pecado o el cuerpo del pecado. Antes nuestro cuerpo era un cuerpo de alguien que efectivamente nos habitaba, de alguien a quien teníamos nosotros que efectivamente servirle porque era nuestro dueño. Ese dueño efectivamente es el pecado. El pecado que no ha muerto, pero que aún mora en nuestra carne, ¿verdad? Pero que efectivamente puede ser aplastado por el poder del Espíritu que efectivamente hoy tenemos nosotros dentro de cada uno de nosotros. Entonces, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es un proceso, ¿verdad?, que está respaldado por el Señor y lo queremos ver en algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, en 2 de Corintios 5:17, la escritura nos dice algo maravilloso tocante a este tema. De modo que si alguno está en Cristo, y nosotros estamos en Cristo porque hemos creído en Él, hemos puesto nuestra confianza en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Eso es lo que somos ahora, nueva criatura. Y nueva es nueva en todo. Nueva criatura es, desde la perspectiva de Dios, es una nueva creación. No es una vieja creación de alguna manera remendada. No es una vieja creación parchada. No es una vieja creación con cosas nuevas, sino que es nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene que aparecer, así como apareció un espíritu nuevo dentro de nosotros, ¿verdad? Tiene que efectivamente también aparecer en su momento un cuerpo nuevo, el cuerpo resucitado que el Señor nos prometió a todos y cada uno de nosotros cuando estemos ya fuera de este cuerpo de carne. Pero también el Señor nos ha ofertado un alma, un corazón, ¿verdad?, de carne. ¿Qué significa? El corazón suave. Ahí la acepción no es la carne mala de la que estamos hablando ahora, sino la acepción es algo contrario a un corazón de piedra, un corazón de carne. Un corazón de piedra, pues ya lo hemos visto, un corazón de carne ya hemos visto qué es lo que es, ¿verdad? Y ese corazón suave, receptivo hacia las cosas de Dios, es el que el Señor nos da. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, el Señor hoy está haciendo que aparezca en nosotros la realidad de la vida del Espíritu. Esa realidad de la vida del Espíritu comienza a aparecer hoy en nuestra alma. ¿Cómo? ¿Verdad? Generando en nosotros, produciendo en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Qué va a pasar? Que todo esto que Dios está derramando en nuestro corazón hoy, ¿verdad?, saca fuera todo aquello que no le pertenecía efectivamente
a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y saca fuera todo aquello que tú y yo ya no somos, porque nosotros ahora somos idénticos a Cristo. Así como Él es, nosotros somos en este mundo, de acuerdo con el libro de Juan. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjate lo que dice aquí, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Pues el viejo hombre, todo lo que el viejo hombre era anteriormente, en cuerpo, en alma, en espíritu. El viejo hombre son las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Es decir, nosotros no vamos a conocer cuando Cristo sea absolutamente formado en nosotros. Y obviamente no podemos esperar que esa formación se dé absoluta y perfectamente mientras estamos en esta tierra. Esa formación, hoy estamos en el proceso de esta formación, pero que vendrá, ¿verdad? Efectivamente a su perfección o su perfeccionamiento el momento en que ya estemos nosotros librados de este cuerpo de muerte, ¿verdad? Como dice la Escritura, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, dice el apóstol. Y nosotros también damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo nos ha librado del cuerpo del pecado y de la muerte. Entonces, cuando Cristo sea perfecto en nosotros, cuando Cristo esté perfectamente funcionando en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, nosotros vamos a estar entendiendo que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Esta es la perspectiva como Dios lo ve ahora. Nosotros lo creemos por medio de la fe. ¿Qué es lo que estamos experimentando nosotros ahora? Que aquí todas son hechas nuevas. Esa es la parte que nos corresponde experimentar, a ti y a mí. Aquí todas son hechas nuevas. Ahora, en este proceso vamos a ver en momentos una mezcla de lo viejo y de lo nuevo. Pero ahí está efectivamente nuestra alma, este corazón de carne que el Señor efectivamente está generando dentro de cada uno de nosotros, para que ahora miremos a lo más alto, para que ahora miremos a Cristo, para que ya no miremos más el pecado, para que no estemos nosotros abiertos y receptivos a la muerte y al pecado más que a Cristo mismo. He aquí todas son hechas nuevas. Esta es la experiencia que el Señor quiere que tengamos nosotros todos los días. Es decir, esta debería ser una experiencia nuestra y permanente mientras estemos también en esta carne. Ir creciendo en el Espíritu, ir creciendo en el conocimiento de Cristo, ir creciendo en el conocimiento del Señor. Hermanos, si tenemos la vida de Cristo, una evidencia de la vida de Cristo es que Cristo vaya creciendo en nosotros. También vamos a ver esta lucha, ¿verdad? En donde las cosas viejas, por supuesto, todavía quieren tener su lugar, pero nosotros, sin embargo, hoy tomamos la bandera de la libertad, tomamos la bandera de la redención, tomamos la bandera de la salvación, tomamos la bandera de Cristo, tomamos la bandera de la fe para efectivamente decir, Señor, más allá de que todavía experimento cosas de la vieja vida, sin embargo, yo renuncio a todo aquello porque sé, Padre, que eso no me pertenece, esa conducta ya no es mía, esa manera de entender no es mía, esa manera de pensar no es mía, esa manera de proceder no es mía, ¿verdad? Y ahora lo que me corresponde es tu vida, de tal manera de que yo te permito, te entrego mi corazón y mi alma para que sigas haciendo nuevas todas las cosas del día de hoy. Tal vez esto es lo maravilloso. Esto es como comer el maná, ¿verdad? E ir a recoger el maná todos los días en la analogía que nosotros vemos en la experiencia que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel tenía que salir todos los días en la mañana a tomar su porción de alimento para alimentarse y quedar satisfecho. No se podía guardar ese alimento para después. Solamente valía aquello que era fresco. Es decir, imagínense, hermanos, si ustedes y yo en un mundo imaginario y nosotros, ¿verdad? Contaríamos con todos los productos frescos del día, ¿verdad? Solamente productos frescos del día. Es evidente que nosotros iríamos, no tendríamos ni siquiera una alacena, no tendríamos ni siquiera, ¿verdad?, algún tipo de inventario de alimentos en nuestra casa para mañana, porque como tenemos asegurados todos los productos frescos todos los días, la pregunta es, ¿quién quisiese alimentarse de lo guardado? Nadie, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener un atún en lata que tener un atún fresco, por ponerlo de alguna manera. No es lo mismo que tener unos espárragos en lata, enlatados o en conserva,
que tener unos espárragos frescos del día. No es lo mismo, efectivamente, disfrutar de una sopa hecha con verduras del día y con los ingredientes frescos del día que abrirte una sopa que efectivamente haya sido hecha a futuro, para el futuro, es decir, conservas. No tiene sentido. Esto es efectivamente lo que el Señor quiere, que nosotros, ¿verdad?, todos los días vengamos a la Escritura, no solamente para limpiarnos, como vimos, sino para recibir el alimento permanente y continuo. Es decir, la parte del alimento diario que tú necesitas, el maná que el Señor envía todos los días para el desayuno, está a tu disposición todavía hoy. No seamos como algunos israelitas que, desconfiando de que iba a haber mañana maná, pues salían seguramente con cestas para no solamente tomar lo necesario para el día, sino que se fatigaban llenando las cestas para guardarlo para el próximo día o para los siguientes, pero la Escritura nos muestra que todo lo que guardaban se terminaba pudriendo. Hermanos, todo lo que nosotros guardamos como revelación, todo lo que nosotros en algún momento entendimos como revelación y nos dio vida, todo aquello que nosotros recibimos como palabra de Dios y que nos dio vida, y si no sigue habiendo esa misma revelación permanente y continua en nosotros, pues todo aquello que tenemos ya no nos sirve como alimento, nos sirve como recuerdo, porque lo que necesitamos nosotros ahora es recibir la frescura, ¿verdad?, permanente, diaria y continua de la obra de Cristo a nuestro favor. Así que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es como el Señor cambia efectivamente el corazón de piedra en este corazón de carne. Mira lo que dice aquí Hebreos 8:10, también haciendo alusión a estos versículos, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos a mí me serán por pueblo. Es decir, Dios lo que está permitiendo es que ahora el Señor nos da una mente receptiva en donde efectivamente el Señor pone sus leyes. La mente tiene que ver con el nuevo hombre, con la nueva creación. El Señor nos ha dado la mente de Cristo, que es la mente de la nueva creación, en donde ahora sí esa mente en su propia mente tiene sus leyes, ¿verdad? Y esas leyes son las que efectivamente en su momento estaban escritas en piedra. Pero el Señor dice que esto arranca básicamente por la mente. Es decir, cuando yo estoy en la mente de Cristo, cuando yo estoy recibiendo esta palabra preciosa y esta revelación por la mente de Cristo, inmediatamente hay una acción, ¿verdad? Y es que esas palabras, ese discernimiento y ese entendimiento se imparte a nuestro corazón como escritura, es decir, la vida que comenzamos y la revelación que comenzamos a recibir en nuestra mente se convierte en vida en nuestro corazón. Y aquí, como le dice la Escritura, y sobre su corazón las escribiré. Así es como el Señor escribe su vida. Así es como el Espíritu Santo escribe efectivamente la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Primero entrando por nuestra mente, que es parte del nuevo corazón, ¿no es cierto? Y yendo a nuestra alma, yendo a nuestras emociones, yendo a nuestros sentimientos, yendo a nuestra voluntad, entrando por nuestra conciencia. Así que es importante que discernamos estos versículos y que los veamos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mira lo que dice Romanos 2:29. Sino que es judío, fíjate quién es el que es judío, tocante justamente a las promesas que el Señor hace en Ezequiel. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí vemos cómo el Señor habla de la circuncisión del corazón. Aquí habla el Señor cómo nuestro corazón efectivamente, ¿verdad?, tiene
tiene que ser echado fuera de nuestro corazón la carne, porque la circuncisión tenía que ver justamente con cortar el prepucio del órgano masculino, ¿no es cierto? Y echarlo fuera, que era echar la carne del órgano masculino. En términos espirituales, el Señor lo que hace es echar la carne fuera del corazón. Esa es la circuncisión que viene del Señor. Esa es la circuncisión que viene del Espíritu. Y esto tiene consonancia con lo que estamos viendo. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré efectivamente un corazón de carne. Así que aquí vemos cómo el Señor nos muestra quiénes somos ahora nosotros y que nosotros somos el verdadero Israel de Dios, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En Efesios 4, 22, 24, en esta misma idea, la Escritura nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, la pasada manera de vivir es la manera de vivir que nosotros teníamos en nuestro viejo hombre, en nuestra carne, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí no está hablando despojaos de las malas cosas del viejo hombre, sino que aquí encajona al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto incluye deseos buenos y esto incluye deseos malos. Esto incluye emociones buenas y esto incluye emociones malas. Esto incluye pensamientos buenos y esto incluye pensamientos malos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjate, aquí nos muestra que el espíritu, ¿no es cierto?, tiene que ver con nuestra nueva mente, el espíritu de nuestra mente, la sustancia de nuestra mente, ¿verdad? ¿Cuál es el espíritu de nuestra mente y la sustancia de nuestra mente ahora, Cristo? En Él nos tenemos que renovar. En todo lo que Él es nos renovamos. En todo lo que Él es hacemos esta diálisis espiritual permanente y continua con la Escritura. Y renovamos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Así es como nos vestimos. Fíjate, nos vamos vistiendo interiormente del nuevo hombre. Es evidente que el viejo hombre va dejando su espacio, porque el nuevo hombre va creciendo en todos y cada uno de nosotros. Es necesario que él crezca para que nosotros menguemos. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Mira, este nuevo hombre, aquí dice claramente la Escritura, que es creado según Dios. Es creado de acuerdo y conforme a lo que él es. Creado según Dios. Es decir, el plano de la creación de este nuevo hombre es según él. Ya no es el plano de la creación inicial, en donde Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo primero que hizo fue hacer un hombre de barro. Ahora nosotros, ¿verdad? Efectivamente hemos sido hechos según él, y esto tiene consonancia con lo que dijo el Señor en Génesis al principio, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, cuando él hablaba de la imagen y semejanza, era hacer hechos según él. Fíjate, y aquí la Escritura nos dice claramente que nosotros hemos sido creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y aquí es en la justicia y en la santidad de Cristo, porque Cristo es la verdad. Nosotros ahora salimos de Cristo, somos de Cristo y le pertenecemos a Cristo. En Tito 3:5, la Escritura nos dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Aquí vemos nosotros, efectivamente, cuando se habla de la regeneración y la renovación que Dios realiza en nosotros por medio de su Espíritu Santo, lo cual, por supuesto, incluye esta renovación y esta generación, un corazón nuevo, un corazón 0 kilómetros, un corazón hecho conforme al corazón de Dios, no conforme a nuestro corazón. Y acá el versículo al final, hermanos, nos dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, eso es algo que ya hemos visto. El Señor ha puesto su espíritu con E mayúscula en nuestro espíritu ahora.
¿Para qué? Porque el Espíritu del Señor está puesto en nosotros para que podamos andar en sus estatutos. Es imposible el que nosotros podamos andar en los estatutos y cumplir, ¿verdad?, la obra del Señor, los mandamientos de Dios, si efectivamente el Espíritu Santo no obra dentro de nosotros. Y pondré dentro de nosotros mi espíritu. El Espíritu lo que hace es que nosotros andemos en sus estatutos, que guardemos sus preceptos y que los pongamos por obra. ¿Quién está obrando en nosotros? El Espíritu de Dios. Y la Escritura dice que el Señor es el Espíritu, de tal manera que quien obra en nosotros es el Señor. Y como el apóstol Pablo podemos decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más el Espíritu vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que el Señor nos dé entendimiento, hermanos, para que podamos comprender más profundamente estos versículos, que podamos recibir la obra, este beneficio precioso de Dios a nuestro favor, y que efectivamente nosotros podamos ser librados de nosotros mismos con el crecimiento de la vida de Cristo dentro de nuestro corazón, con la impartición del poder de Dios en nuestra alma para que todo lo que es de nosotros en nuestro viejo hombre efectivamente pueda ser expulsado. Que el Señor les bendiga ricamente.